Y bien, estamos ahora con el embajador Luis Chuquiguara, él es secretario de la Presidencia de la República, como sabemos perfectamente. Embajador, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, este viaje, para comenzar, ha sido un viaje familiar, es una cosa que ha llamado un poco la atención, ¿no? El presidente, claro, por un lado puede despertar ternura, porque el presidente no puede estar sin su esposa y sin sus hijas, está muy bien eso, pero por otro lado, claro, unos podrán pensar, no se puede usar pues los recursos del Estado para eso. Se ha aclarado que en realidad esa parte iría con los recursos propios. ¿Esto es así en definitiva o cómo es el asunto? No, sí, absolutamente, ¿no? Sirva la oportunidad para precisar que efectivamente el viaje del señor presidente de la República se ha hecho dentro de todo el marco legal y jurídico vigente en el Estado, en el entendido que él preside la delegación peruana, es el representante del Estado y la Nación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y quienes lo acompañan forma parte de su comitiva oficial y de una comitiva de apoyo que está al servicio de esas funciones. En la comitiva oficial, por ejemplo, formaron parte el canciller, ¿no?, Rafael Roncayolo, el ministro de Economía y Finanzas, por las diversas agendas que debía cumplir en Nueva York, y adicionalmente la primera dama, que desempeñó también algún rol, no solo protocolar, sino también de interacción con algunas entidades de las Naciones Unidas, tal como, por ejemplo, ONU Mujer, que es la última institución creada dentro del sistema de Naciones para atender estos temas de género. Adicionalmente viajaron también 5 funcionarios, todos ellos miembros del despacho presidencial, con sus respectivos viáticos y conforme. Ahora, en la resolución famosa firmada por el propio presidente Humala y por Salomón Lerner, el presidente del Consejo de Ministros, se menciona que estos 5 funcionarios son miembros de la comitiva de Nadine Heredia, de la primera dama. Entonces, ahí se trata, como ha sido dicho por el presidente del Consejo de Ministros, evidentemente un error administrativo que involucra a la asesoría jurídica de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como ustedes habrán visto. No, eso debe haber sido generada por las relaciones exteriores, esa... No, salió de la presidencia del Consejo de Ministros, de la asesoría jurídica. Parece que hubo un error administrativo en esa es una persona que cree... Y luego de eso fue llevada directamente a la firma a través de la Secretaría del Consejo de Ministros. Es una persona que cree ver en Nadine Heredia el poder y por eso le atribuye a ella la comitiva. Al parecer. Pero no es eso, por eso es que más bien nosotros sí participamos, obviamente enterados de la resolución de este equívoco, que nunca, dicho de paso, aprovecho para señalar, pasó por el despacho presidencial ni por mi mano, ni por la Secretaría General de la Presidencia. Al día siguiente se esbozó la resolución correcta, que precisamente grafica que esta delegación y esta comitiva oficial de delegación de apoyo son para el presidente de la República. Ahora, al principio del programa precisamente hemos pasado un breve fragmento del discurso del presidente Humala anoche en la Council of the Americas, en la American Society, promoviendo la inversión en el Perú, diciendo que en el Perú hay todas las condiciones, mucho mejor que en Grecia, por ejemplo, dijo, y todo lo demás, que me ha parecido muy bien. Algo similar había dicho el día anterior en otra reunión, también con... Peruvian Business Center. Peruvian Business Center, ¿no es cierto? Pero en el discurso de las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un párrafo largo en contra de las corporaciones mundiales, las corporaciones, las grandes empresas internacionales, ¿no? Diciendo que tienen más poder que el Estado y que hay que acabar con eso. De pronto entra el switch chavista, digamos, ¿no? ¿Cómo puede conciliar las dos cosas? Bueno, yo creo que la agenda que se ha desarrollado en Nueva York es una agenda que básicamente ha tendido a reforzar lo que son las líneas maestras de este gobierno. Esencialmente ha sido, digamos, una suerte de juramento a la nación, tal como el presentó el 20 de mayo, esta vez ante los 193 estados que conforman la comunidad internacional congregada en Nueva York. Eso ha sido lo esencial. Si uno lee el íntegro del discurso importante del presidente Ollanta, que desde ya tiene que ser entendido en una línea de continuidad con el mensaje a la nación del 28 de julio y con el juramento a la nación y con su discurso de investidura cuando asume funciones, hay la reiteración de sus principios básicos en el campo democrático, del Estado de Derecho y demás. Obviamente hay también el señalamiento de ciertos factores de perturbación internacional que se están presentando. Hay una clara mención, por ejemplo, al tema de la inestabilidad económica internacional. Bueno, eso es perfectamente lógico. Eso obviamente, no, claro, hay claro, en función de eso, por ejemplo, es obvio, como conversábamos hace unos minutos atrás con otro de sus invitados,
Actualmente, por ejemplo, la situación que se percibe en Europa es como si fuera la América Latina en los años 80, ¿no? La situación de Grecia, ¿no? Va creando una situación de inestabilidad, mientras que América Latina más bien exhibe fortalezas, particularmente en esta última década, en el ámbito sobre todo económico, ¿no? Y frente a eso, obviamente, también el reconocimiento de que actualmente dentro del sistema internacional no solamente existen los estados, existen también agentes económicos y grandes corporaciones de referencia y otros agentes individuales dentro del Estado que interactúan en la misma, y que frente a eso el Estado, el deber del Estado es ser un poco ente regulador de toda esta convivencia, buscando justamente amalgamar los intereses plurales, ¿no? Yo no tendría una lectura tan también esa es una idea que él ya la ha desarrollado varias veces, esto de que él va a recorrer el territorio nacional para llevar el Estado a los lugares donde no existe, que es una forma pues de pacificar y de crear incluso las condiciones para que la inversión pueda realizarse de una manera menos conflictiva. Perfecto, eso me parece muy bien, eso es lo que hay que hacer efectivamente, pero por eso mismo sorprende, y además ha invitado pues a invertir al Perú y todo lo demás, sorprende esta filípica contra las grandes corporaciones mundiales, internacionales o transnacionales, que son más poderosas incluso que el Estado y frente a las cuales él se siente inerme contra las cuales hay que combatir. ¿Cómo? Es decir, es una cosa que sale de otro lóbulo cerebral, de otro asesor, que no es el señor, de repente es el asesor económico del presidente, ¿cómo se llama? El señor que elaboró el plan original, que está ahí trabajando en Palacio de Gobierno. ¿De dónde salen esos párrafos? Más que para combatir, yo creo, yo he leído los 30 párrafos, la verdad, y los encuentro bastante coherentes, ¿no? Entre sí. Obviamente, hay matices que corresponden a la naturaleza y a la sensibilidad de un gobierno como el del presidente Ollantumala. En el plano internacional, por ejemplo, había una expresión que hasta ahora ningún presidente del Perú había señalado en ocasiones anteriores, no solo respecto a la necesidad de ampliar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también respecto a levantar el bloqueo de Cuba. También respecto al pronunciamiento sobre Palestina. Eso es, entonces, el pronunciamiento sobre Palestina, eso ya fue expresado por el Perú en enero, ¿no? Por el gobierno anterior. No, digo a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, eso ya tiene... en relación a Cuba, el Perú siempre ha tenido una posición interesante, pero son énfasis, a lo que voy es que son énfasis que corresponden más a la política exterior. Pero esa es otra pregunta, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con que el bloqueo a Cuba es incluso contraproducente, porque fortalece a Fidel Castro y por lo tanto fortalece el totalitarismo interno, ¿no? Porque galvaniza pues a la población detrás de su líder, que siente que hay una amenaza externa y todo lo demás. Pero en términos de, política internacional, decirlo así abiertamente es ponerse en un cierto eje. No, entonces yo creo que hay que leer la integralidad del discurso del presidente, y en esa integralidad yo veo, por ejemplo, una serie de otros temas que sí están muy bien presentados. Se ha reafirmado, por ejemplo, los principios del Estado de Derecho, ha señalado que hay que democratizar la democracia, en el sentido que hay que convertir el crecimiento económico en desarrollo social, ¿no? En fin, hay unas aproximaciones, creo, bastante integrales. La agenda internacional no se reduce solamente además al tema del bloqueo. El bloqueo fue mencionado, los temas han sido el tema de las corporaciones también, pues se han mencionado temas, por ejemplo, sustantivos sobre el tema narcotráfico, desde una perspectiva integral, balanceando erradicación con el combate a los lavados de activos, por ejemplo, o el desarrollo alternativo. Se ha presentado también enfoques sobre el cambio climático, se ha presentado enfoques sobre ciencia y tecnología, se ha señalado la prioridad de lo que es el espacio sudamericano, sin, por supuesto, afectar las relaciones que deben ser con otras grandes ejes y potencias del mundo. Yo creo que en general hay que reconocer, yo sí valoro específicamente este discurso, que es una hoja de ruta muy comprensiva, muy integral, en tres aspectos. Una primera dimensión en lo que es la reiteración de la política de gobierno, crecimiento con inclusión en democracia. En segundo nivel, respecto a política exterior del Perú, la primacía del ámbito sudamericano con proyección internacional, y en tercer lugar también aquello que es el mantenimiento de una política económica abierta, ¿no?, al mundo. En el tema de Cuba, por ejemplo, ya que si uno decide adoptar una posición que es claramente anti-norteamericana, ¿no?, levanten el bloqueo, entonces uno por lo menos debería exigir algo con lo cual se supone estamos comprometidos como país y como nación, con la democracia. Debería exigir democracia. Levanten el bloqueo y a Cuba decirle, oiga, pero ustedes
democratícense, es decir, digamos, evolucionen hacia una democracia, dejen la dictadura. Esa segunda parte, por supuesto, no se menciona, no está. Entonces debería estar, ya que se opta por un eje, digamos, en ese tema, pues también habría que señalar lo otro para digamos, no polarizarse tanto, ¿no? Exacto, pero el tema democrático se ha estado. Bueno, pero no relacionado a Cuba. Bueno, pero la adhesión a esos principios implica necesariamente una cierta visión de cómo debe ser también el manejo de las relaciones internacionales. Dentro de un manejo de tolerancia, obviamente, pero dentro de un manejo también principista. Y si uno adhiere a los principios de la democracia, a los principios de la apertura económica, obviamente se trata también de respetar un cierto contexto internacional, frente a la cual no pueden haber decisiones radicales de un momento a otro. Son parte de procesos que se van avanzando progresivamente, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, señor Permite, regresamos. Gracias. Claro, la red donde todo es posible. BBVA Continental trae un premio más bueno que el pan. Adelante. Porque si importa para ti, importa para nosotros. RIMAX Seguros. Televisores inteligentes Samsung Smart TV. Chevrolet Cruz. Diseño y potencia en un solo auto. Rompe las reglas. Sumérgete en lo increíble. Busca y navega por el Internet con el nuevo Samsung Smart TV. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicura a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. Martes 2 p.m. Tras recibir el informe de vigilancia, se envía a la unidad canina a contrarrestar perritos molestosos. Vamos, Kiki, ven acá. Kiki, obedece, Kiki. Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de depa con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un depa y un auto para un solo ganador. Ya no busques más. Asegura tu auto a los mejores precios y llévate un LED de 32 pulgadas gratis. Y puedo pagar con mi CMR. En Corredores de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. BTL y Mi Farma lanzan el descuento más irresistible. Te regalan 12% de descuento en todos los medicamentos los lunes. Sí, todos los medicamentos con 12% de descuento en más de 300 boticas BTL y Mi Farma. Irresistible, ¿verdad? Seguimos conversando con el embajador Luis Chuquiguara, quien es secretario de la presidencia, secretario general de la Presidencia de la República. Mencionó usted el tema de esta preferencia por Sudamérica. Antes de entrar a eso, una pregunta que no he tenido ocasión hasta ahora de consultarla con nadie vinculado al gobierno. ¿Por qué se invitó a esta delegación relativamente nutrida de representantes de Irán a la transmisión de mando? Fue una invitación que fue parte de las invitaciones universales que se realizan conforme a protocolo a través de la Cancillería peruana y entre la cual los diversos actores internacionales acogen esa invitación para asistir. No sé si el número fue excesivo, digamos. Bueno, fue una delegación relativamente importante, digamos, pero no fue tanto tampoco al nivel, digamos, de lo que pusieron ser otros jefes de Estado, ¿no? Lo que sí fue, recuerdo, muy exitosa, porque vinieron 14 jefes de Estado, además del representante de la corona española, ¿no? Lo cual hizo una presencia bastante importante y creo que por primera vez en la historia tan importante como esta. Pero, en ese contexto, digamos, la invitación plural a diversos actores. ¿En qué quedó la visita de los iraníes? ¿Se buscó alguna relación? Más allá de lo protocolar, no tengo un conocimiento directo. Me imagino que es un tema que maneja la Cancillería directamente, ¿no? Bueno, y el tema de Sudamérica, este énfasis prioritario en Sudamérica y en UNASUR en particular,
UNASUR, que nació como un, bueno, proyecto entre venezolano y brasilero, ¿no? Y que... Originalmente peruano y brasileño. Recordemos que nació con la Comunidad Sudamericana de Naciones en el año 2004, en diciembre del 2004. Sí, no, pero fue un proyecto impulsado pues, básicamente por Hugo Chávez. En ese momento fue Perú-Brasil, ¿eh? Posteriormente fue un manejo más bien Caracas-Brasil. El tema es que, digamos, se está hablando de digamos, unificar posiciones frente al resto del mundo en los temas económicos, y no tenemos nada en común, por ejemplo, con Venezuela en lo que se refiere al tema económico, ¿no? Y con otros países, con los países bolivarianos en general. Cuando lo que habría que hacer es, sin dejar de, por supuesto, de cultivar esas relaciones, que no hay por qué abandonarlas, fortalecer esta famosa alianza del Pacífico, por ejemplo, con los países, con México, Colombia, Chile, con los cuales tenemos, digamos, una cierta homogeneidad de modelos económicos que nos permite una integración, lo que se llamó una integración profunda, avanzar en la integración profunda por lo menos con ellos, porque con ellos tenemos más afinidad en el modelo, ¿no? Eso se ha abandonado, sin embargo, ¿no? Se supone que iba a haber una reunión en diciembre, en noviembre o en diciembre. ¿Esa reunión se va a producir? Hasta donde entiendo, sí. Lo que quería decir, este tema precisamente de diversos enfoques que existen a nivel de los mecanismos de integración y de las propuestas, digamos, de integración a nivel regional y sudamericano, fue parte de la estrategia de las visitas que hizo el presidente Ollanta al inicio y previo incluso a asumir funciones, ¿no? En calidad de presidente electo, donde tuvo... Muy bien acompañado por el embajador Luis Chuquiguara. Bueno, muchas gracias, si así lo señala. Pero en todo caso, la idea era justamente esa prioridad dentro de este ámbito sudamericano. Quedó muy claramente establecido que había que tener visiones complementarias de estos diversos mecanismos de integración en salvaguarda del rol que el Perú pueda jugar en cada uno de esos escenarios. Entonces, por ejemplo, hubo la prioridad, obviamente, del tema de la relación con el Brasil y con el conjunto del Mercosur. Ahí el Perú es un país asociado, no es un país miembro, porque el mecanismo de integración económica es mucho más cerrado, si usted quiere, ¿no? Entonces, como es conocido, ¿no es cierto? A diferencia de los dos países más bien ribereños del Océano Pacífico. Entonces ahí, obviamente, la posibilidad de arribar a un encuentro de integración económica es más difícil a corto plazo. Pero, por ejemplo, se decidió, y por eso el énfasis de la participación del Perú en el esquema de asociación con el Mercosur, sí participar en los foros, por ejemplo, que tienen que ver con los temas de salud, con los temas de inclusión social, con los temas de cooperación del Mercosur. Y ahí se decidió justamente esa participación. Paralelamente, el fortalecimiento del eje andino y, obviamente, la prioridad de UNASUR en su conjunto. La prueba está en que esa cumbre de UNASUR apenas a las 2 horas de haber asumido funciones el 28 de julio. Igual, la iniciativa del Arco del Pacífico es una iniciativa interesante en la medida en que nos aproxima a la región Asia-Pacífico, en la medida en que nos puede servir de plataforma. Entonces, yo pienso que lo que hay que ver es no en términos contradictorios, sino más bien tratar de integrar y que el Perú juegue en varios tableros a la vez buscando una proyección al Asia-Pacífico. Porque lo que sería interesante del espacio sudamericano es construir verdaderamente un mercado común o por lo menos una zona de libre comercio, que podamos exportar al Brasil, cosa que no se puede, porque ellos tienen muchas barreras. Venezuela nos ha cerrado prácticamente, se apartó de la comunidad andina y hemos tenido problemas con las exportaciones textiles que ya prácticamente no se pueden dirigir a ese país. Entonces, Sudamérica tiene sentido no como una entidad idílica, ideal, desde el punto de vista, no sé, de los ideales bolivarianos, sino como un espacio pues de integración económica. Y en eso ni siquiera se lo proponen. Bueno, yo creo que yo coincido con la importancia de la integración económica. Evidentemente, además, hay que respetar también las voluntades políticas de cada gobierno, porque hay que respetar ese manejo, digamos, soberano de cada país. Pero entonces, ¿para qué eso no podemos imponer? ¿Pero para qué priorizar tanto en toda Sudamérica si no se puede? Bueno, pero perdón, justamente a eso es lo que voy. No solamente es el tema de la agenda económica, hay una agenda, por ejemplo, de infraestructura física.
hay una agenda vinculada a los temas, programas sociales y de inclusión social, hay una agenda vinculada a temas energéticos, que son tan importantes, la posibilidad de crear un espacio de cooperación energética, el famoso anillo energético en Sudamérica, mediante lo cual los países deficitarios y superprioritarios en términos energéticos puedan cooperar. Eso está más allá del tema ideológico económico, por así el tema decirlo. energético es claro. Entonces, por ejemplo, hay la cooperación en ámbito, por ejemplo, de la lucha contra las drogas también. Entonces, hay una serie de aspectos que tienen que ver también con la integración sudamericana, que me parece importante. Quizás para reducir las adquisiciones, que fue la iniciativa del presidente García, que hasta ahora no se ha concretado en nada. Y volviendo muy concretamente al tema de Nueva York, la importancia no solamente del UNASUR, sino que en Nueva York se ha abierto estratégicamente la relación con los países del Asia-Pacífico a través de la entrevista con el presidente de Corea del Sur. No hay que olvidar que el secretario general de las Naciones Unidas es coreano, y no hay que olvidar que en noviembre próximo el presidente Humala asistirá al foro de Hawái, a la cumbre APEC de Hawái. Se ha abierto la relación también con Centroamérica, Guatemala, y la relación y Costa Rica. Bueno, con Corea del Sur se podría tener, así como con la propia China, ¿no? Y con el Japón, porque con la China y el Japón aquí hay mucha población de origen chino y de origen japonés, de origen coreano no tanto, pero de todos modos se podría tener una relación estratégica con Corea, traer inversiones interesantes en los temas industriales, en otros temas. Que están comenzando a fluir, ¿no? Pero eso habría que establecer un mecanismo, ¿no? Sí, claro, están ellos presentes, por ejemplo, en el tema del gas, en Pampa Melchorita, acaban de hacer una inversión en mineral de fierro también, están activos, pero además, lo que mencionaba de Corea del Sur es que es un interlocutor interesante para aproximarnos a lo que va a ser la próxima cumbre, la cumbre de APEC, donde el nuevo presidente del Perú, Ollanta, va a establecer diálogo con sus homólogos de esa región Asia-Pacífico, que hasta ahora no había sido parte de su agenda. Ahora, si vamos a tener una política activa en el mundo para, digamos, penetrar cada vez mejor la globalización, para tener un posicionamiento cada vez mejor, ¿por qué pasar al retiro a 15 extraordinarios embajadores? Por lo menos, no sé si los 15 son extraordinarios, pero digamos, por lo menos la mitad son de muy buen nivel. Muchos de ellos. ¿Por qué los quieren pasar al retiro? Y dicen que usted es el autor intelectual de esas medidas. Bueno, desmiento absolutamente eso, porque el tema es un tema que no compete a mi responsabilidad como secretario general de la Presidencia de la República. Ese es un tema que compete a la Cancillería, y por lo tanto yo tengo gran respeto por el canciller y por el vicecanciller, y es un tema que compete, que ellos obviamente, que responder. Ahora, puntualmente en el tema, debo decirle que es un tema, hasta donde yo conozco el tema, es un tema que tiene que ver con legalidad, básicamente. Más allá de la amistad y el respeto que me merecen mis 15 colegas. No, bueno, se está recortando en realidad el derecho a terminar a los 70 años. A aquellos que, por ser eficientes y mejores que los demás, fueron nombrados antes que los demás embajadores. Es una cosa increíble. Bueno, señor Chuquibara, muchísimas gracias por... nos ha ganado el tiempo. Mil gracias. Muchas gracias por su participación en la hora N. Fue el embajador Luis Chuquibara, secretario general de la Presidencia de la República. Vamos a una pausa, regresamos con Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, un concurso de proyectos de investigación muy interesante. Regresamos.